Ave María Purísima. En esta Santa Misa estaremos rezando en acción de gracias al Divino Niño Jesús, San Miguel Arcángel, Medalla Milagrosa, Jesús Misericordioso y al Espíritu Santo. Agradecimiento y peticiones. Por los estudios de Axel Ariel, por el trabajo de Roberto, Celso, Rocío, María Irene, Cristina, Leticia, Mabel. Por la recuperación de Francisco y Cristian Javier, por los 15 años de Débora Nicole y por los 14 años de vida de Facundo José. Por las familias Pereira Vega, Brizuela Piñanes, Brizuela Pozo, Jiménez Pereira, González Jiménez, Zorrilla Verón, Vargas Zorrilla. Por la salud física y espiritual de María Clara, Asunción, Marciano, Susana, por todos los enfermos, Ramón, Nicasio, Juan Daniel, María, Mariano, Leticia, Mabel, Clarita, Esther, Ramón, Melanie y familia, Naomi, Fiorella, Cristian Javier, María Esther, Fidencia, Marcial y Erika Jazmín. Por nuestros hermanos difuntos, Eustaquio, Francisca, Antolín, Tiago Emanuel, Julián, Ever Fabián, Simeón, Fernanda Benita, Víctor Hugo, Nina, Domingo, Marcial, Shigemi, Lucila Beatriz, Cándido Manuel, Jorge Antonio, Nilda Beatriz, Amado, Juana Valerio, Cosme Damián, Jerónimo, María Cela, Hilaria, Liz, Carolina, Pelagia, Rosa Fidelina, Felipe, María Blasia, Juan Enrique, Delia, Julián, Joana, Domiciano, María Coronada, Silvestre, Florentino, Félix, Sinforiana, Vicenta, Petrona, Camilo, Tomás Crispín, Victorina, Juana María, Vicente, Natalia, Carlos Rubén, Hortensia, Fabia, José Aureliano, Virginia, Olivorio, Virginia Fidelina, Juana Edith, Cristina Francisca, Fulgencia, Críspulo, María Irene, Leandro, Ana Alicia, Leandrito, Cantalicio, Candelaria, Ovidio, Guillermo, Máximo, Isidra y Nicolás. Y por los 15 años de boda matrimonial de Aldo y Griselda. Jueves Santo, los amo hasta el fin. Hermanos, una fraterna bienvenida a la celebración de esta noche, con la que damos inicio al Santo Triduo Pascual. En este jueves
santo, la Iglesia conmemora 3 grandes acontecimientos: la institución de la Eucaristía, el sacramento del orden sagrado y el mandato del amor fraterno, expresado en el lavatorio de los pies. Damos gracias a Dios por la entrega total. Él, que nos amó hasta el fin, sigue derramando su misericordia sobre nosotros a pesar de nuestras debilidades. Dispongámonos el corazón para participar activamente de este santo triduo pascual, durante el cual haremos memoria de los momentos centrales de nuestra fe. Para dar inicio a esta Santa Misa, nos ponemos de pie y recibimos a los ministros y al sacerdote cantando con el coro. De tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo es fraternidad. Tu palabra es camino, tu cuerpo es fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos reúne hoy al iniciar este triduo pascual, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Padre. Bienvenidos a esta celebración tan hermosa que el Señor nos regala en este Jueves Santo. Aquí tenemos a nuestros hermanos que nos representan siempre, por lo menos una partecita lleva, pero no están como yo les pedí. Y por ir a meter mañeva y policía, la militar la anduviera. Bueno, y así, cada uno de acuerdo a lo que nosotros vivimos en nuestra vida actualmente. Así como el matrimonio, así como la familia, así como el sacerdote, así como el servicio a la comunidad, el policía, el militar, el yuyero, ¿verdad? Todos somos partes y discípulos llamados por el Señor. Y justamente porque hoy, en este Jueves Santo, el Señor nos invita a vivir lo esencial de la familia cristiana. ¿Y saben cuál es, queridos hermanos? El servicio. El servicio. Todos nos centramos en el servicio. Jesús que sirve, Jesús que lava los pies a sus discípulos. Y si nosotros somos los otros Cristos, alter Christi, decían los padres de la iglesia, también dice, ustedes también lávense los pies, los unos a los otros. Cada uno. Bueno, ¿vos a quién representás? Matrimonio, ahí está. Un fuerte aplauso para el matrimonio. Entonces, muchos de nosotros, como matrimonio, representamos en nuestra familia el mejor servicio y la educación de nuestros hijos. ¿O a quién representa? A la familia, tercera edad entonces.
Vende sueldo para una vaina de tercera edad. Bueno, un fuerte aplauso entonces a los de tercera edad. A Pepe Coña más empata en la tercera edad, vea lleva. Todito vamos a llegar un día. Bueno, ¿vos a quién representás? A los jóvenes, entonces también, como siempre, que tienen que estar al servicio de la comunidad. Un fuerte aplauso para los jóvenes, entonces. ¿Vos a quién representás? A los niños de la catequesis. Un fuerte aplauso para todos los niños que están haciendo un camino también en su propia formación. Eso es esencial y fundamental en nuestra vida. Después, ahí terminó esta parte, de aquí. ¿A quién va representado? La yuyera, jupilan de yuyo, jupilan de yuyo, sacalan de yuyo. Entonces la ñañería. ¿Quién va a comprar después yuyo para su TV? Bueno, listo. Un fuerte aplauso. Siempre esa. Hay muchísimas por las calles humillas, ¿verdad? Hay muchos yuyeros, yuyeras que nos ofrecen ese servicio. Para el mate o para el tereré en las calles, en las avenidas. Qué lindo que es. Nos representa. Ese es un gran servicio también a la comunidad. En vez de ir a robar por ahí muchos y otros robando luego desde el gobierno o de donde sea, la vida honestamente vendiendo y haciendo un servicio a la comunidad. Bueno, ¿a quién usted representa, señora? A los docentes, educadores, un fuerte aplauso a la cuenta. Imagínense, la educación esencial y fundamental, la educación en las aulas. Bueno, después, ahí, ¿a quién va a representar? A la mamá con el bebé. Qué bueno, entonces. La vida, un fuerte aplauso, entonces. A la mamá que siempre hace un servicio tan grande. Esa yo mocambú moina, esa. Diga, tú ni no descansas, yo ni misa, ¿sabes allá? O voy a imagina. El mayor servicio que una madre puede ofrecer a sus hijos. Porque si nuestra mamá, nosotros no íbamos a estar aquí. Estaña de Mocambuaco, lleva. Estaña de Mongarúa, estaña de Pepotimia ahí. Muy bien. ¿Vos va a quién representa niña? No sé, dice. ¿Cómo no vas a saber? A las niñas más lindas que existen de la catequesis también y que comienzan. Muy bien. Y todos nuestros niños que tienen que aprender y van aprendiendo poco a poco, ¿verdad? A servir también. Y eso se aprende desde la familia, desde la comunidad. Bueno, y aquí justamente, si ya lo presentaban, de mamá ven representar, yo oí así, como les pedí. Ahí está. A los bienes, qué bien, a los bienes que pertenecen a la comunidad. Apega con la policía, ciertamente, porque resguarda a la comunidad, nos ayudan verdaderamente para que pueda existir el orden, la disciplina en toda comunidad. Un fuerte aplauso entonces a nuestros policías que nos ayudan en nuestra comunidad. ¿A quién va a volver a representar? A las personas con dificultades. Vos le estás atendiendo también a él, Virginia, ¿o no? Vos estás trabajando con eso, como enfermera, ¿o como qué? Solamente trabajando al servicio de personas que tienen necesidad, en dificultad. Muy bien, un fuerte aplauso. Este servicio también para la comunidad. Y bueno, y a él no hace falta ni preguntarle, a Lleva. Entonces, porque está representando a todos nuestros hermanos enfermos, a todos nuestros hermanos que por A o por B motivos de la vida, en una silla de rueda, por ejemplo. Tal vez el próximo año ya Beruta hoy tenía camilla oigo a ver no hoy, lleva. Porque hay muchísimos también que están en los hospitales, pero todo esto significa parte de nuestra vida y es esencial tenerlos en cuenta. Y muchas otras profesiones que nosotros tenemos y maneras de ofrecer un servicio a la comunidad. Que tú el año que viene ya hoy este ministro, ya hoy presidente de la República, ya lleva. Tiene que estar también al servicio de la comunidad siempre. Y eso significa este Jueves Santo. Así que, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía, como siempre, colocando todas nuestras intenciones. Hoy tenemos la alegría de acompañar aquí a una quinceañera. Bueno,
¿Cómo te llamas, niña? Bien fuerte. Débora Ramírez. Así que un fuerte aplauso para Débora, que hoy agradece sus 15 años. Y aquí sobre todo agradecemos también como familia, porque llegar a los 15 años significa para Débora el hecho de dejar de ser niña. ¿Para qué cosa? Para convertirte en una persona responsable ante la sociedad. Y también traigo muchas otras intenciones hoy visitando a algunos enfermos, especialmente a la señora Clara. Aquí cerquita nomás estuve en su casa recién. Le llevé la unción de los enfermos, la comunión. La señora Clara también, que nos acompaña y que reza también con nosotros hoy en este Jueves Santo. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Lo primero que hacemos, queridos hermanos, es reconocernos ante el Señor pecadores y pedir humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos, con mucha alegría vamos a entonar el Gloria, vamos a glorificar el nombre de Dios en nuestra vida y comunidad. Con fuerza y entusiasmo, vamos. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio
brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Ñahenduta ko'anga peñande yarañe'e. O moñeeta bañande vejina. Ha ikatuhawaisha ya abrí peñane corazón. Ha ikatuhawaisha o purifica peñane alma. Ha o transforma hawa peñane interior. Ikatuhawaisha ara hoy coñan de jehuipe mejores cristianos. Ñahendukena ko'añe'e ko'ale ñe'e yande yara ore itabañandebe con mucha fe. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y la hora del crepúsculo. Lo inmolarán toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo comerán. Y en esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente, es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable, y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré con mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo.
El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez le he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús les dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Una breve... Hola. Una breve reflexión que vamos a hacer en este Jueves Santo, que centramos sobre todo en el servicio, decíamos. Las tres lecturas que hemos escuchado de la primera nos hace entender, libro del Éxodo estamos, nos hizo recordar desde el capítulo 12 del libro del Éxodo, el Pesaj, el pasaje, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la liberación. Y ese es el objetivo principal, queridos amigos. Lo que los judíos, lo que el Antiguo Testamento celebra es siempre esa Pascua. Nosotros decimos la Pascua. Pero, ¿en qué nosotros hacemos consistir esta Pascua? ¿Cuál es la verdadera Pascua? No es simplemente un ritual, no es simplemente un recordar tampoco de lo que se pudo haber hecho o de lo que hicieron otras personas, sino que lo que nosotros celebramos es un memorial. Y memorial es muy diferente de decir un recuerdo, no es un recuerdo. Recuerdo es algo que pasó y aunque yo quiera volver a eso, ya no puedo hacerlo. Por ejemplo, hoy aquí Débora, que cumple 15 años, pero si yo miro una foto cuando yo tenía 15 años, y si yo quiero volver a ser como ese Mitaí cuando tenía 15 años, aunque lo quiera, ya no voy a poder volver de esa manera. Tal vez uno puede decir, sí, pero mi espíritu, mi deseo, bla, 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 todo lo que vos quieras, pero vos ya no vas a volver con esas características, con esa presentación física. Mi taponaco ese 15 años, imagínense. Bueno, y así sucede. Y cada uno de nosotros. Pero tengo una foto cuando tenía 15 años. Mañana, bebé. Pero ese es un recuerdo. Vea, recuerdo más. Más, bebé. Memorial lo que nosotros hacemos, queridos hermanos, y lo que estaban celebrando los judíos con el Pesaj, con esa Pascua, con ese pasaje, es justamente hacer realidad lo que sucedió y entonces lo que sucede hoy en nuestra vida. Porque hacemos realidad una vida de lo que era del pasado a una vida actual, pero aquí y ahora. Y entonces eso quiere decir pasar de la oscuridad a la luz, pasar del pecado a la vida de Dios, pasar del atetitis ya es europea o de la falta de compromiso a una entrega total a tu comunidad, a tu familia. Y por eso justamente a mí me gusta, y esto es importante que nosotros entendamos, la próxima quiero que venga vestido cada uno a ver la policía y te la enseguida y vamos a la yuyera porque voy a la yuyo. Pero pues los otros tenemos que traer siempre nuestro atuendo de lo que significa, si uno es médico, si uno es una enfermera, si un sacerdote, y que tuvo güey, el próximo año ya y paía, ya lleva. O sea, todos estamos al servicio de. Y entonces estamos actualizando. Es una memoria, es un memorial de lo que sucedió, nosotros hoy lo hacemos realidad. Y fíjense, es interesante porque aquí les narra en este capítulo 12 del Éxodo cómo tienen que celebrar esta Pascua. ¿Cuáles son las características de esta Pascua? ¿Cuál es el menú de esta Pascua? Que no se refiere solamente a la Yahudaina o lo que sea que vea que vamos a Yahuana. Ahí te va describiendo. Pero esta es una simbología para decirnos a nosotros, queridos hermanos, no sé si escucharon bien cuando decía, si una familia dice es muy pequeña, entonces ese animal van a juntarse y van a compartir con el vecino, van a compartir con las personas que están al lado de ustedes. Todo esto nos está indicando que nuestra verdadera Pascua es entender el valor de nuestra comunidad, es el valor de la familia. Siempre necesitamos, queridos hermanos, de la presencia
de la comunidad. Y eso es lo natural, eso es lo que Dios puso en nuestro chip, puso en nuestra humanidad. Esta es la forma como nosotros llegamos a una realización y plenificación en nuestra vida. ¿Y qué significa el pecado? ¿Qué significa la esclavitud? ¿Qué significa la oscuridad? Y justamente quebrar esa relación que Dios nos ha regalado para que exista ese tecoponá entre nosotros, ese yoaljú entre nosotros, ese caminar oñondiepa entre nosotros. ¿Se entiende? Ese es el pecado, cuando nosotros quebramos toda relación. Y cuando hay ruptura, quiere decir que nosotros rompimos algo porque somos esclavos de alguna situación en nuestra vida. Esclavos de nuestro propio egoísmo, otros son esclavos del poder, otros son esclavos de la plata, otros son esclavos de los vicios. Yo podía la familia mía porque anda y por acá, entonces rompe la relación, esclavos de los vicios. Y así muchas esclavitudes, queridos hermanos, que cada uno tiene que ir pensando, porque hoy, en este Jueves Santo, nos volvemos a centrar en el elemento esencial y fundamental para poder celebrar nuestra Pascua. Y la propuesta es el servicio. Aquí tenemos con nuestros hermanos que hoy nos representan como los 12 discípulos del Señor, como los discípulos que se ponen al servicio de la comunidad. Cada uno de ellos nos representan a nosotros. Este es un memorial para nosotros, pero en realidad cada uno de nosotros tendría que hoy venir aquí y ser lavado por Jesús. Y justamente, miren, porque el Evangelio tan hermoso que nos cuenta hoy San Juan, dice que Jesús está reunido con sus discípulos. Y en el momento de la última cena, Él en un momento se levanta, dice, Él. Primero luego dice que saca su manto. Sacar el manto, queridos hermanos, significa toda esa dignidad. Todo eso yo considerarme el Todopoderoso, el Rey. Entonces el Rey que se saca el manto, se hace uno de nosotros. Y el primer misterio que nosotros hemos celebrado de nuestra vida de fe, el día de la Navidad, queridos hermanos, fue justamente esto, el despojarnos. Dios, siendo Dios, se despoja y entra en nuestra condición humana. Se hace hombre, se hace humanidad, encarnación. Ese es el primer gran misterio de la vida del hombre. Y esto es lo que nosotros tenemos que insistir y tenemos que reconocer, porque muchas veces, queridos hermanos, este aspecto esencial y fundamental para poder entender la revelación de Dios nos falta. Muchos de nosotros somos cristianos de vida mágica, o sea, un Dios que actúa por el poder de Jesucristo, que ya pone la magia. No, esas son influencias de sectas, influencias protestantes, como pensamos que todo cae del cielo, porque Dios, porque el Señor. Está muy bien, la fuerza y el poder de Dios. ¿Cuál es verdaderamente el poder de Dios? El poder de Dios es el haber entrado en nuestra carne, el haber hecho Él mismo, siendo Dios que se despoja y entra en nuestra condición humana. Y por eso hoy, con este segundo misterio, que es el misterio más importante, que es nuestra resurrección, que nos lleva a la resurrección en este Jueves Santo, nos está mostrando y nos dice, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Te voy a decir una cosita. ¿Vos querés resucitar? ¿Te diste cuenta cómo yo me hice como ustedes en la Navidad? Y ahora les enseño algo demasiado importante, el servicio. Y para eso tenés que despojarte, y por eso es que Jesús se levanta de la mesa, estando en el centro, siendo el presidente de asamblea, siendo el más importante, el que dirige allí. Es Él el que se pone al servicio, se saca el manto
Quitarse el manto quiere decir eso, queridos hermanos, despojarse y entrar en la condición nuestra. Segundo, se pone una toalla en la cintura. Yo también, como un gesto, después me voy a poner una toalla, ¿verdad? Pero ese gesto del sacerdote lo hacemos todos, porque todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes por nuestro bautismo. Entonces, queridos hermanos, somos nosotros quienes nos ponemos al servicio de la comunidad. El Señor, cuando se ciña la cintura una toalla, quiere decir, asume la condición del Ebed, se dice en hebreo. Ebed en la Biblia quiere decir el servidor. La Virgen, Ebed, ¿qué quiere decir? Yo soy la esclava del Señor. La esclavitud, pero no en un sentido de ser pisoteado o pisoteada, sino la esclavitud en el sentido de una predisposición y apertura de nuestro corazón y de nuestra vida, porque dos cosas. Primero, que había sido yo no soy Dios, yo no soy Dios, yo soy humano, soy hombre, soy criatura, Dios me ha regalado la vida. Y segundo, porque que la humanidad y que nuestro crecimiento como comunidad solamente se hace a través de nosotros, a través de mí, a través de vos, a través de cada uno de nosotros. Si nosotros no hacemos nuestra parte, entonces, querido hermano, nosotros sabemos cómo andamos. Es ahí donde entra la corrupción. Si yo no hago mi parte, por ejemplo, un intendente tiene que estar al servicio de su municipio, de su gente, de su pueblo, quien le ha votado. Tiene que estar, porque Taeshala no está al servicio de su gente, está al servicio de su partido, al servicio de quienes le votaron guau ahí, o de su partido, o de quien sea, o al servicio, muchas veces peor todavía, de su grupito y de su bolsillo. Peba tu peor vende, ojoina, apea la corrupción, da la corrupción. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos hermanos? Quiere decir que no entendemos lo que es la vida cristiana. ¿Para qué decimos entonces? Yo le pedí y le dije, a ver si le pueden traer al intendente hoy aquí, que esté aquí entre nosotros. Pues acá en Huasuina y además de toda la comunidad. Ojalá el año que viene, ustedes, si le conocen ahí, a los que se han votado, pero vete ahí concejal, pero el próximo año, a ver, todo guapo, a ver. Entonces, pues, a Yarú la intendente, ya Huesa Yarú es ministro del país, si es posible. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la vida cristiana hoy el Señor nos está mostrando y nos está diciendo, ¿quieren llegar a la resurrección? ¿Quieren verdaderamente la realización del pueblo, de la gente? Así como yo les he dado capacidades, inteligencia, libertad, les he dado voluntad y les he dado capacidad de amar, bueno, ahí está. Tienen que poner al servicio. Pero para eso uno tiene que sacarse el manto. Y anteco ya de otra manera también, arremangarse para trabajar. Eso quiere decir, queridos hermanos, comenzar a servir. Bueno, pero hay algunas dificultades, queridos hermanos, en este servicio, como todos sabemos. Hay dos posibilidades. Y esto es lo que justamente Pedro está significando para nosotros en esta simbología. Porque cuando Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos, hagan esto, ustedes lávense los unos a los otros los pies, quiere decir que tenemos que estar cada uno de nosotros al servicio del hermano. Llega Pedro, ¡no, Señor, por favor! No, ni hoy ni he calculado. Este es el primer error, y este es un error grandísimo de nosotros los paraguayos en general. A ver, ¿en qué consiste? Hañandego o VTI y mondara moyepe y corruptora moyepe, porque pea y plata, porque de cuando y para la gente y tela y plata o erugina lleva. Jamba el allá poa.
Ah, no, señor, no, usted, por favor, ya no entiende. La narcotraficante no debe, la inmundare no debe, porque ese es el Señor. Hey, Haisha, cambalache, hoy tenéis música argentina. El ladrón que ahora es como si fuese el más importante. Ese ignorante que se hace guau del profesor. Y así, muchas otras cosas, queridos hermanos. Y peor todavía, después guau se rasgan las vestiduras, nambreo y eso bueno puede ser. Quiere decir que ya leí la Evangelio. Quiere decir que ya hay la Jueves Santo, la misa ave. Quiere decir que ya celebráis la Semana Santa. Quiere decir que ya apoya el proceso de una educación, porque la Biblia es educación. Yo sé que todos estos problemas muchas veces vinieron por cuestiones también de enseñanzas y de influencias, de sectas, que todo allá arriba, todo chu, pero en la realidad, queridos hermanos, donde tiene que haber un compromiso serio desde tu conciencia y de tu vida, a Montema. ¿Ya voy qué? Y así nos va, y seguimos. Entonces, una Semana Santa más, no hubo cambio, no hay cambio, seguimos igual, seguimos la corrupción, seguimos lo que sea, porque no entendemos el mensaje de salvación de un Jueves Santo. El despojarse, el ponerse al nivel de las necesidades de la comunidad, el comenzar a lavar a los pies y la actitud errónea de Pedro, porque Pedro, lleva ahí, no, ¿cómo? Vos siendo aquí, vos, Nentemaoí. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús, queridos hermanos? Y aquí está la segunda actitud que encontramos y es lo que el Señor nos pide. Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, tú no tienes nada que ver conmigo. Si tú no te dejas lavar los pies, si yo no te lavo los pies, Pedro, quiere decir que vos no sos cristiano, vos no sos mi seguidor. Porque con esto, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? No. Porque peavete tembiguay, rembiapó. Porque peana se corresponde ya a los esclavos que hagan eso. Inconscientemente eso es lo que decimos. Y eso es lo que pasa entre nosotros. Eso es lo que pasa entre nosotros. Mucha gente lo único que busca y lo que está deseando es vivir sin trabajar, a costa del Estado, colgado del Estado, robando al Estado, robando a la comunidad, robando el sueño de nuestros hijos, robando la realidad de la educación, robando todas posibilidades que tendríamos que tener en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Entonces, queridos hermanos, Jueves Santo es demasiado importante para el cristiano para comenzar a hacer el camino de resurrección. Entonces, bebé, ya no va ahí, ovejina. Pero en porque el servicio va a ser lo elemental y lo fundamental. Y viene por último, queridos hermanos, y esta es una reacción, pero Jesús no quiere las reacciones exageradas. Jesús quiere que hagamos simplemente lo normal. Jesús quiere que nosotros hagamos aquello que corresponde a cada uno de nosotros dentro de nuestra vocación y de nuestro llamado. Así como nuestros hermanos, que cada uno aquí nos representan a cada uno de nosotros, entonces cada uno tiene que responder en esa misión y en esa vocación que le ha dado. Y por eso cuando Pedro escucha y le dice, Pedro, si tú no te dejas lavar tus pies, si yo no te lavo los pies, tú no eres cristiano, tú no tienes nada que ver conmigo. Quiere decir que vos estás rechazando la propuesta de ser discípulo mío. Quiere decir que vos no sos mi discípulo. Quiere decir que desde ella poseéis la sepombo eajina. Y claro, si yo no quiero hacer lo que el Señor me está enseñando y me está diciendo que tengo que hacer,
Se picó hoy la y discípulo. Y no, así de sencillo. Entonces yo pienso que la lógica es demasiado grande, querido hermano. Yo no sé qué es lo que nos pasa a nosotros. Porque pues todos decimos, sí, soy cristiano, soy esto que aquello, no hombre, siente más hoy. Pero en la lógica, nunca andas en la misa el domingo, por ejemplo. Andas ahí, tranquilo. Nunca andas a confesar, nunca andas haciéndote cristianos, haciéndote seguidor de Jesucristo. Pero entonces quiere decir que no entendí nada, no entendí absolutamente nada de lo que el Señor me está diciendo. Y no me pongo al servicio de la comunidad, de buscar la construcción del reino de Dios según el principio y el valor que me humaniza y que humaniza a la comunidad. Y entonces por eso la exageración, porque Pedro después cuando entendió, Pedro entendió muy bien cuando Jesús le dijo, no, será de la da Yoheolan después, de coinague conmigo, de ahí cristiano, de ahí, no puede ser mi seguidor. ¿Qué? Y hoy Pedro, no señor, por lo tanto, también mis pies y también va ahí y también mi cabeza. La cabeza, Rosh, es justamente, queridos hermanos, lo esencial y lo fundamental para tener criterios y valores en la vida. Cuando Pedro dice, me tienes que lavar los pies y también mi cabeza, en realidad lo que está queriendo decir, Señor, me tienes que dar esa nueva actitud en mi pensamiento, en mi forma de actuar. Pero después Jesús le dice, no, ¿sabe qué, Pedro? Ustedes ya son mis discípulos. Ustedes ya saben lo que yo les he enseñado. Lo que ahora ustedes tienen que hacer, ¿saben qué es? Ponerlo en práctica, ponerse al servicio. Lo que necesitamos entonces, queridos hermanos, son acciones concretas. Porque todo lo que estamos aquí, si hoy estamos aquí, y todo lo que decimos que somos cristianos y nos hemos bautizado y decimos que somos seguidores de Jesucristo, dice, ya no necesita, el que se ha bañado, ya no necesita lavarse de nuevo la cabeza, porque ya tiene los principios y los valores, ya tiene los mandamientos de Dios, ya tiene las bienaventuranzas. Lo que te falta a vos, ¿sabes qué es? Poner en práctica. Dale, fuerza, comenzar a lavar los pies a tus hermanos, comenzar a trabajar en serio en este servicio a los demás. Queridos hermanos, me parece que el Jueves Santo tiene este mensaje esencial y fundamental que todos entendimos. Así es que cada uno dentro de su condición, dentro de su vocación, tiene que ponerlo en práctica. Y sobre todo para vos, Débora, 15 años. Entonces, ¿tu misión qué va a ser ahora? ¿Cuál es tu misión ahora? A ver, parece mañana tan decir, vos ahora tenés que comenzar a pensar. ¿Qué vos estás haciendo? Estudiante, muy bien, me gustó. Entonces, ¿cuál es tu misión? ¿Qué es tu misión si sos estudiante? Estudiar, pero por supuesto, tenés que prepararte, ¿entendiste? No seas ignorante, no seas entonces una persona que no sabe leer, no sabe nada, no sabe defenderse en la vida, número uno. Además, estudiante, ¿qué sos vos? ¿Cómo? Servidora de Dios. ¿Dónde estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo? Monaguilla, un fuerte aplauso para una mona y encima de guilla, ¿verdad? Mona, bueno. Débora es monaguilla, ayuda también en el altar, entonces, muy bien, eso está lindo. Así que tenés que prestar ese servicio a tu comunidad. Y además de eso, ¿qué sos? Una tercera cosa, y te dejo libre y a ver si salva tu examen. ¿Cuál es lo tercero? ¿Qué sos también? Ahí tu papá ya te dictó ya. ¿Qué te dijo? No te dictó, tu mamá te dictó ya. ¿Qué es? ¿Qué sos? Ya dijiste, ya, somos todos hijos de Dios, sí, eso ya sabemos. Cosas concretas que vos tenés que actuar. ¿Qué dijiste primero? Estudiante. Segundo, sos monaguilla, muy bien. Y tercero, te voy a ayudar, pero te voy a bajar tu nota. Sos, ¿qué cosa? Sos hija, seguís siendo hija. Entonces tenés que comportarte como ¿qué? Como una mamá. No, vos sos la hija. Obedecer a donde sirve, obedecer a donde rube, ¿entendiste? Seguir creciendo. Llegar a los 15 años es asumir responsabilidad, pero ya no vas a ser más una hija como una niñita. Yo quiero esto, aquello, ¿entendiste? Responsabilidad.
Por eso es que la iglesia justamente abre la posibilidad tan linda, ¿verdad?, a nuestros jóvenes de celebrar los 15 años, porque a los 15 años nosotros podemos asumir nuestra responsabilidad y decir qué es lo que yo quiero en mi futuro. Bueno, así que vamos a pedir también esa gracia. Y hoy también Aldo, vení por Aldo, nuestro diácono, y tu esposa, Griselda. ¿Dónde está Griselda? Griselda, ¿dónde está? Vino tu esposa. Hoy cumplen 15 años de matrimonio. Está con la nenita llorando. Bueno, dejamos, le perdonamos por esta vez. Está cumpliendo su función de mamá, ¿verdad? Bueno, su servicio. Así que un fuerte aplauso también por los 15 años de matrimonio. Y agradecemos a Dios siempre la vida del servicio. Y que cada uno hoy se ubique. Cuando a cada uno de nuestros hermanos le vamos a lavar los pies, entonces vamos a recordar y vamos a decir, yo estoy ahí, esa es mi función, un servicio a nuestra comunidad. Que así sea. Bueno, ahora vamos a permanecer todavía sentados y yo voy a ir llamando. Aquí vamos a poner, por favor, una silla y aquí otra silla. Y van a ir viniendo de a uno. Vamos a comenzar luego con nuestro discípulo que nos representa. Y después ustedes como pareja, los dos van a venir aquí, ahí, mirando hacia allá, para que toda la gente pueda ver. Vengan aquí. Ustedes, pareja primero, la familia. Y traerle un poco, ayudarle aquí a nuestro hermano. Entonces, voy a comenzar aquí con la familia. Yo ahora les voy a lavar los pies y como signo de ese lavatorio de los pies, lo que nosotros estamos haciendo es Jesús que se pone a nuestro servicio. Y así también nosotros tenemos que ponernos a nuestro servicio. Aquí ponele, van a ir viniendo de a uno, así toditos podemos ver y también en nuestra cámara también podemos ir viendo. Jesús, en un gesto de profunda humildad, nos dejó el mandato del amor a través del servicio. Ahora el sacerdote repetirá este signo, lavando los pies de algunos miembros de nuestra comunidad, recordándonos que todos estamos llamados a seguir su ejemplo en nuestra vida diaria.
yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Queridos hermanos, así con este signo tan hermoso del lavatorio de los pies, nos hace recordar el servicio de Jesús para con la humanidad, para con el hombre. Es la manera, es la estrategia que utiliza Dios para poder salvar a la humanidad. Hoy nosotros somos los alter Christi, hoy somos los otros Cristos, cada uno de nosotros, representados en estos hermanos nuestros que hoy han pasado aquí y nos han ayudado para entender el servicio. Cada uno en ese lugar donde se encuentra tiene que hacer presente a Cristo servidor, tiene que hacer presente el reino de Dios. Este es el único camino para llegar a la resurrección. Así es que, porque creemos en Jesús, porque creemos que este es el camino de resurrección, ahora vamos a profesar nuestra fe, vamos a ponernos de pie y vamos a decir juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Koanga, a cada intención y en Boepata Unión Divepa, haya eta pecha. Por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que al conmemorar hoy la institución de la Eucaristía, encuentre en este sacramento la fuente de su unidad y la fuerza necesaria para ser testimonio vivo del amor de Cristo en el mundo. Oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Por el Papa León y por los sacerdotes del mundo entero, para que al celebrar hoy la institución de este ministerio, el Señor renueve en ellos la alegría del servicio, los fortalezca en su entrega generosa y los haga imagen viva de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Por los gobernantes y sus colaboradores, para que con el corazón abierto a las necesidades de su pueblo, trabajen incansablemente por la justicia y el bien común. Oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Por los pobres, los enfermos y quienes viven en situaciones de vulnerabilidad, para que reciban el auxilio oportuno y encuentren en nuestra solidaridad la mano de Dios que restaura su dignidad. Oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que la palabra de Dios y la comunión nos lleven a vivir el mandamiento del amor, impulsándonos a servir a los demás con misericordia. Oremos. Por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Vamos a pedir también, especialmente hoy por Débora, que agradece sus 15 años al Señor,
Vamos a pedir también por todos nuestros hermanos enfermos de la comunidad, por todas las personas que nos están siguiendo por Ñande Yarañe. Hay muchos enfermos que en este momento rezan con nosotros. Más de 450.000 aumené con la Semana Santa, mucho más todavía, que están acompañándonos en esta Eucaristía. Por todos ellos también recemos y pidamos al Señor por sus intenciones. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos para presentar nuestras ofrendas. Llevamos al altar los dones de pan y vino, que luego serán para nosotros alimento de salvación. Presentemos junto con ellos nuestro compromiso de trabajar por el bien común en favor de los más necesitados y vulnerables de la sociedad. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. El mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, la gente de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que hoy te acuerdes de tus hijos, de Aldo y Griselda, que te agradecen sus 15 años de matrimonio, que han fundado su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida hasta que la muerte los separe. Te pedimos también, Señor, hoy que te acuerdes de tu hija Débora, que agradece sus 15 años de vida, que se sienta siempre partícipe de su comunidad, asumiendo su responsabilidad como hija de Dios en este llamado de vocación. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de cada uno de nosotros y de todos aquellos que ya han muerto en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. De cada uno de nosotros como comunidad aquí de Caacupemí, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Muy bien. De nosotros ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo nos amó hasta el fin, al entregarse por nuestra salvación. Nos dejó como herencia su cuerpo y su sangre, verdadero alimento de vida eterna. Acerquémonos a recibirlo con fe y espíritu de adoración. Comunión espiritual. Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente unirme a ti y necesito tu perdón. Ven ahora espiritualmente a mi corazón y llénalo con tu paz y amor. Tu presencia me sana. Por eso te recibo y te entrego toda mi vida. No permitas que me aparte de ti. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy, por ser Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, con mucha calma, sin apresurarnos, vamos a comulgar con las dos especies. Entonces ustedes vienen y yo les voy a poner en la boca, entonces voy a hacer, por intinción se llama eso, ¿verdad? Entonces les voy a dar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y podemos mientras cantar y acompañar con mucha devoción.
en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos
Entonces, después de la última cena, Jesús va a descender desde ese lugar de donde estaban reunidos en la sala de la última cena. En la sala de la última cena, y de ahí entonces después Jesús con sus discípulos van a bajar y van a pasar el Cedrón, el arroyito que estaba ahí que dividía entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Y ahí se van a la gruta que dice que era de Marcos. Ahí se reúnen en esa gruta, y Getsemaní quiere decir justamente el lugar donde se hacía el aceite. Y entonces allí en ese lugar se reúnen, y es ahí donde después se va a aparecer ya entonces toda esta oración de Jesús con sus discípulos. Y dice que después Él se retira un poco, ¿verdad?, para rezar con los discípulos. Y esa es la hora santa. Ahora entró muchísimo, y en nuestro país más que nunca, cuando el Papa San Juan Pablo II había dado luego esta indicación, incluso sacerdotes que salieron pidiendo a toda la Iglesia que se vuelva a recuperar un poco esta tradición tan hermosa de la hora santa, y eso lo hacemos nosotros a través de las capillas que le llaman de adoración, que en muchas iglesias, parroquias, ya están surgiendo cada vez más, la adoración perpetua que le llamamos. Bueno, eso nosotros lo hacemos cada jueves, así que hoy es el día especial de la adoración. Y Jesús se retira un poco más a rezar: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es en ese momento, ¿verdad?, que se le había ya aparecido después Judas con el beso y que lo entrega, porque Judas también sabe dónde ellos se reunían, en esa cueva. Hasta ahora existe ahí, ¿verdad?, la cueva de la traición se llama. Y está el lugar también, el Getsemaní. Y ahí hay un templo también que se llama de las Naciones, así se llama. Bueno, que en estos días está casi todo vacío. ¿Por qué? Y por esta situación de guerra. Así es que vamos a pedir también y vamos a rezar por la paz, y especialmente por nuestros hermanos del Medio Oriente. Mañana también, Viernes Santo, toda la recolección que hacen las parroquias se envían después al Vaticano, ciertamente, que se entrega a Tierra Santa para los hermanos que sufren necesidades allá, porque allá no es como aquí. Allá el número de cristianos es de 3%, y la gran mayoría de ellos son los palestinos, la gran mayoría. Hay también algunos judíos convertidos, bueno, pero ellos están todavía medio ocultos, porque no pueden decir mucho que ellos son cristianos, o si no pierden su trabajo, no le dan las posibilidades que tiene que tener un ciudadano israelí, etc. Bueno, yo viví ahí 10 años, por lo tanto, esa situación que se vive ahí no es fácil, ¿verdad?, sobre todo en este sentido. Y todo lo que significa también el aspecto religioso, sobre todo ese aspecto. Así que vamos a rezar también por ellos, por todas esas comunidades que hoy están allí, en Tierra Santa. Nosotros vamos a hacer la oración final, después ya vamos a ir apagando todas estas luces, así que les pido ya a los encargados, y con las velas aquí vamos a ir caminando con el diácono hasta allá al fondo. Tenemos el monumento. Hoy es el último día de misa, por eso es la última cena. Mañana no hay misa, viernes.
Mañana todo se centra en la cruz, en la muerte de Jesús. Y entonces, al final vamos a repartir la comunión, pero no se hace misa, sino que se hacen otros momentos muy importantes, las 7 palabras, después vamos a hacer nuestra procesión y después hacemos nuestro tupaintún, ¿verdad? El tupaintún, que es el beso de la cruz. Es el único día en que nosotros adoramos la cruz. El único día que se adora. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Mañana siempre vamos a estar con nuestro canal Ñande Yarañe, transmitiendo desde las 2 de la tarde. Aquí mismo vamos a comenzar, así que les invito a toditos. Así es que ser puntuales, para las 2 comenzamos y vamos a reflexionar primero sobre las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Después de ahí ya hacemos nuestro tupaintú, el beso de la cruz, y después ya nos vamos dirigiendo por las calles. Entonces yo no sé si Germán, vos tenés ahí uno de los paquetes que trajiste o no. ¿Tenés aquí? ¿Dónde tenés? En la camioneta. Bueno, entonces nos ofrece el señor Germán Vitar, nos ofrece ahí varios paquetes de víveres que mañana vamos a ir pasando por las casas de nuestro Vía Crucis. Yo les pedí que sean verdaderamente familias necesitadas y donde vamos a ir y vamos a rezar frente a cada una. Y hay que ir cambiando las casas y las calles. No me repitan, eso yo ya le dije ya. La parroquia es grande y entonces nuestra comunidad también es grande. Entonces, cada año que sea una familia nueva y así vamos a ir pasando, así como los apóstoles también que están aquí representándonos. Entonces, de a poquito tenemos que ir aprendiendo eso, que la comunidad es de todos. Y más todavía con este lindo proyecto de nuestro párroco que ya dio a conocer que quiere ya que esta comunidad sea una parroquia. Y eso lo hemos dicho el domingo, lo hemos anunciado ya, pero para eso se necesita comenzar ya a pensar. Lo primero, un lugar donde pueda estar el sacerdote que va a venir a vivir aquí, para después que el obispo que va a tener que después nombrar, ¿verdad? Si es que así lo ve, si es que verdaderamente es necesaria hacer una parroquia aquí, entonces, y eso depende de nosotros como comunidad, cómo nos movemos y cómo trabajamos. Así es que este sería un gran regalo que el Señor nos hace en este año 2026. Y tenemos que rezar también por esa intención. Y como siempre, Ñande Yarañé nos va a acompañar, ya comenzamos hoy. Allá tenemos también al final nuestra alcancía, los que quieren ayudarnos a las transmisiones que hacemos en todas las comunidades donde nos van llamando. Este año vamos a estar siempre aquí, toda la Semana Santa, transmitiendo desde aquí. También mañana, también el sábado y también el domingo vamos a estar, y ya estuvimos el domingo pasado, ¿verdad? Así es que vamos a prepararnos con esta oración final. Ustedes tenían alguna indicación, ¿verdad? Vamos a escuchar, por favor. En esta noche agradecemos al canal de Ñande Yarañé que nos acompaña en esta Santa Misa y a su director, el Padre Víctor Cabañas, y nos van a estar acompañando en todas las actividades de esta Semana Santa. Es una bendición para nuestra comunidad poder contar con su presencia. Como ya decía el Padre, vamos a tener nuestra adoración al Santísimo. Entonces, le invitamos a toda la comunidad a que pueda acompañar esta adoración al Santísimo. Hemos distribuido también con algunos grupos de nuestra capilla para poder encargarse y dirigir lo que sería cada media hora de esta adoración al Santísimo, que iniciamos con la Capilla Santa Catalina de Alejandría, el Movimiento Familiar Cristiano también, luego de 21 a 21:30 horas, los ministros de la comunión, 21:30 a 22 horas, Consejo de Asuntos Económicos, 22 horas a 22:30 horas, la catequesis en general, 22:30 a 23 horas, el Ministerio de Música aquí de nuestra capilla, 23 a 23:30 horas, el equipo de liturgia, y 23:30 hasta la medianoche, el grupo de Rosario de Hombres Valientes. Entonces hemos distribuido así esta adoración al Santísimo e invitamos a toda la comunidad para que pueda también acompañar este momento de este Jueves Santo.
El día de mañana continuamos con nuestras actividades. Iniciaremos a las 14 horas con la celebración de las 7 palabras aquí en nuestra capilla. Luego tendremos la celebración de la Pasión del Señor. Posterior a eso el Tupaintú. Y al término tendremos nuestro Vía Crucis, que estaremos partiendo de aquí hasta la Capilla Santa Catalina de Alejandría. Vamos a estar recorriendo las estaciones por nuestra comunidad, entonces le invitamos a que puedan ser partes, ¿verdad?, de todas las actividades y puedan acompañar esta Semana Santa aquí en nuestra capilla Cacupemi. Muchas gracias. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Y como sabemos, ahora no hay ninguna bendición final, ¿entienden? Porque vamos a hacer la procesión, se apagan las luces y vamos a llevar el Santísimo en el monumento. Oración. Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento y el altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos
pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le doy es mi carne por la vida del mundo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te doy gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el cuerpo y la sangre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, y que esta sagrada comunión no vaya a ser para mí ocasión de castigo, sino causa de perdón y salvación. Que en esta noche santa sea para mí este cuerpo y sangre de Cristo armadura de fe, escudo de buena voluntad. Que tu cuerpo y tu sangre me libre de todos mis vicios, me ayude a superar mis pasiones desordenadas, que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia y humildad y mi capacidad para hacer el bien. Que la Eucaristía sea defensa inexpugnable contra todos mis enemigos visibles e invisibles y guía de todos mis impulsos y deseos. Que me una más íntimamente a ti, único y verdadero Dios, y me conduzca con seguridad al banquete del cielo, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable y felicidad perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí viene a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh Jesús de mi alma, encanto único de mi corazón, heme aquí postrado a tus plantas en este Jueves Santo, arrepentido y confuso como llegó el hijo pródigo a la casa de su padre. Cansado de todo, solo a ti quiero, solo a ti busco, solo a ti hallo mi bien. Tú que fuiste en busca de la samaritana, tú que me llamaste cuando huía de ti, no me arrojarás de tu presencia ahora, hoy, en este momento de adoración de este Jueves Santo que te acompaño en el Getsemaní. Señor, estoy triste, bien lo sabes, y nada me alegra. El mundo me parece un desierto, me hallo en oscuridad, en el pecado, turbado y lleno de temor e inquietudes. Te busco y no te encuentro, te llamo y no me respondes. Te adoro, Señor, clamo a ti y se acrecienta mi dolor. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde, pues? No gusto las dulzuras de tu presencia, de tu amor. Pero no me cansaré, Señor, hoy arrodillados a las plantas de tus pies en este Jueves Santo de dolor, ni el desaliento cambiará el afecto que me impulsa hacia ti. Oh buen Jesús, en este Jueves Santo de dolor, en el Getsemaní, te busco, no te encuentro,
pero recordaré el tiempo que tú me llamabas y yo huía. Y firme y seguro y sereno, a despecho de las tentaciones y del pesar, seguiré amándote y buscándote, acompañándote en esta noche santa del Jueves Santo. Jesús bueno, dulce y regalado Padre y amigo incomparable, cuando el dolor ofusque mi corazón, cuando los hombres me abandonen, cuando el tedio me persiga y la desesperación clave su garra en mí, al pie del sagrario, cárcel donde el amor te tiene prisionero, aquí, solo aquí, buscaré fuerza para luchar y vencer todos los peligros y adversidades. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su santa inmaculada concepción. Bendita sea su santa inmaculada concepción. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre en este Jueves Santo, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de la redención con nuestra perseverancia en la oración en el Getsemaní. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María de Nazaret, María de cautivo, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar, sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret,
a mi cautivo. Por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Señor Jesús, en esta noche santa del Jueves Santo, nos quedamos contigo como discípulos que velan junto al Maestro. Te adoramos, presente en la Eucaristía, pan vivo bajado del cielo, amor entregado hasta el extremo. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros, por hacerte alimento en nuestro camino, por ser presencia silenciosa que consuela, fortaleza en la debilidad y luz en medio de nuestras sombras. Hoy contemplamos tu entrega total, tu cuerpo dado y tu sangre derramada, misterio de amor que no se agota. Enséñanos, Señor, a amar como tú amas, a servir como tú sirves, lavando los pies a tus hermanos y a entregar la vida sin reservas en la cruz. Señor, que no te dejemos solo en esta noche del Jueves Santo, en tu noche de dolor del Getsemaní, que sepamos acompañarte en los momentos de prueba, en los hermanos que sufren, en los que tienen hambre de pan y esperanza. Haz de nosotros una iglesia eucarística que viva de tu presencia y la irradia al mundo. Quédate con nosotros, Señor, porque sin ti no podemos nada. Quédate en nuestros corazones y hazlos arder con el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Alabado sea el santísimo sacramento y del altar. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original.